Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana pronto. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos que en el día de hoy se han podido conectar para participar de este tiempo de acompañamiento pastoral. Amén. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a las familias, a los matrimonios, a los jóvenes, a los ancianos, a los niños, todos quienes están en esta hora allí, listos, ¿cierto?, dispuestos para entregar este tiempo en las manos del Señor y participar juntos, alabando al Señor, orando Amén. juntos, ¿cierto?, y también escuchando de la palabra del Señor para edificación de nuestras vidas espirituales. Así que el Señor les bendiga y gocémonos en esta noche junto a la presencia del Señor. Amén. En la compañía de los santos estamos, Amén. delante de la presencia de Dios, pero también junto a ustedes y ustedes junto a nosotros. Hoy, martes 30 de agosto, se nos va el mes. Gracias al Señor porque durante todo este tiempo usted y yo hemos estado adorando al Señor, hemos estado sirviendo a Dios y hemos estado participando de la comunión cristiana. Así que alabo al Señor porque nos permite hoy día, martes 31, no 30, 31 de agosto, estar juntos para glorificar el nombre de nuestro Señor. Bienvenidos, Dios les bendiga. Amén. Muy bien, vamos a encomendar este tiempo entonces en las manos del Señor. Vamos a pedir la dirección a través de su Santo Espíritu, que Él nos guíe en esta hora, en todo lo que se va a realizar desde el Amén. principio al finalizar esta reunión. Amén. Oremos. Padre nuestro, amoroso, Dios de misericordia, Dios de poder, que está con nosotros en esta hora. Nos dirigimos Gracias, a Señor. usted, nos Amén. dirigimos a su santa presencia. Sí, Señor. Señor, para adorarle, para bendecirle, para exaltar su nombre, para reconocerle, Señor, que usted es nuestro Dios, único Dios y Así es, verdadero, Señor. y Tu que no nombre y hay gloria. otro, Señor, en la tierra, Padre, ni debajo de la tierra, Padre, en ningún lugar, solo tú, Señor, y a ti te adoramos en esta hora, y a ti te bendecimos, Señor, y queremos, Padre, encomendar este tiempo y dedicar este tiempo, Señor, en tus manos. Sí, Señor. Padre, todo este programa de acompañamiento pastoral es para ti, Señor. Amén. Es para honrar y glorificar tu nombre. Sí, es Señor. para, Señor, proclamar de ti, Señor, de tu amor. Amén. Proclamar de Cristo Jesús. Amén. Proclamar, Señor, de tu palabra que es verdad. Sí, Señor. De tu Espíritu Santo que está, Señor, para ministrar nuestras vidas. Sí, Señor. Dedicamos este tiempo para ti, lo ofrecemos como una ofrenda, Señor, grata delante de tus ojos. Sí, Señor. Padre, y pedimos, Señor, tu dirección, tu Amén. guía, Sí, tu Padre, en tu mano compañía en esta encomendamos. hora, Señor, desde el principio hasta finalizar este tiempo, Señor, que sea dirigido por usted, que sea Amén. hermoso, Señor, que Amén. sea acepto delante de ti y que Sí, sea Señor. también, Señor, de bendición para cada familia, para cada persona que está, Señor, detrás de estas cámaras, Señor, para participar de todo este tiempo. Sí, Señor. Oramos, Señor, pedimos tu bendición, pedimos Amén. tu ayuda, pedimos, Señor, que tú seas bendiciendo a cada persona, especialmente Señor. aquellos que están, Señor, pasando alguna situación especial de salud familiar o de alguna otra índole, Señor. Seas tú allí concediendo también peticiones, Señor, de su corazón. Amén. Gracias una vez más por tu compañía con nosotros a través de tu Espíritu Santo y por Sí, tu Señor. ayuda que nos brinda, Señor, en este día y cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Le invitamos ahora a que juntos podamos proclamar que Cristo es realidad, que no es ningún sueño, que Él es real, que es un testimonio, ¿cierto?, de vida que tenemos cada uno de aquellos que hemos recibido a Él, ¿cierto?, como nuestro Salvador. Así que adoremos y cantemos al Señor, gocémonos en la presencia del Señor. Amén. Cristo es realidad. Cristo es realidad. No es un sueño. Él es real. Él es la paz y la alegría.
alegría y el amor y la victoria, pues Jesucristo, Él es real. Cristo es realidad. Cristo es realidad. No es un sueño. Él es real. Él es la paz y la alegría y el amor y la victoria, pues Jesucristo, Él es real. Amén. Amén. Y como Él es real, existen hombres y mujeres como usted y otros que hoy llamamos nosotros misioneros, evangelistas, que recorren el mundo hablando de Jesús, Amén. predicando este mensaje de buenas nuevas, que Jesucristo es realidad, Amén. no es un invento humano, Él es real. Y tenemos como evidencia, por supuesto, la presencia y obra del Espíritu Santo en nosotros, la palabra, pero también el cambio de vida que Dios ha operado en nosotros a contar del momento que aceptamos a Jesús. Y estimados hermanos, yo sé que existe preocupación por muchos de ustedes, o por no decir de toda la iglesia, teniendo presentes los misioneros, los evangelistas, que van de un lugar a otro, por los riesgos que están corriendo. Hemos escuchado lo que sucede en los países musulmanes, hemos escuchado lo que ha estado sucediendo últimamente en Afganistán, donde hay oposición, donde hay persecución, donde hay maltrato a los hijos de Dios, donde hay maltrato a los misioneros. No los quieren, los rechazan. Pero usted y yo sabemos que Dios es soberano. Amén. Y usted y yo sabemos que Dios es fiel, que Él no se olvida de ninguno de sus hijos. Si Él llama y abrió puertas para la predicación del Evangelio en aquellos lugares, el que llama y el que abre puertas está con ellos. Amén. No están solos. Así que ellos están allí seguros de la presencia y bendición de Dios en sus vidas. Para algunos significará mucho sufrimiento, pero ellos se consideran dignos, o sea, se consideran indignos y se consideran también bienaventurados de tener que sufrir por la causa del Señor. Nuestro deber, como el apóstol Pablo nos enseñaba, es orar por ellos. Amén. Es interceder por ellos. Y es lo que vamos a hacer en esta hora, teniendo presente a aquellos que son perseguidos, que son maltratados, que están en las cárceles. Vamos a orar por nuestros hermanos de la fe, por estos siervos de Dios. Así que oremos por la obra misionera, especialmente por los misioneros y evangelistas a nivel mundial. Padre nuestro, con alabanzas y con glorias a su santo nombre nos acercamos a usted. Amén. Porque tal como lo he declarado en esta noche junto a mi esposa, usted es soberano. Sí, Señor. Y todo lo que sucede en la tierra está bajo su control. Amén. Cristo es Señor del cielo y de la tierra. Sí, Señor. No tenemos ninguna duda de que usted está con cada uno de sus siervos y siervas, que ninguno está abandonado, que ninguno está ahí, Señor, para que el enemigo haga como él quiera. No, usted Señor, está controlando y usted está obrando a favor de sus siervos. Usted es su gran pastor que está con ellos, así como está con nosotros. Pero como iglesia tenemos la responsabilidad de orar. Y pedimos, Señor, que usted fortalezca la vida de cada evangelista y de cada misionero a nivel mundial. Sobre todo aquellos que están en lugares tan difíciles como Afganistán. Pero están allí para dar testimonio de la fe. Fortaléceles, llénales de ti. Señor, revísales de tu gracia y tu poder. Y úsales poderosamente para que los musulmanes, para que todos los árabes, Señor, para que todos los que profesan la religión islámica puedan conocer que Jesucristo es realidad. Puedan conocer que Jesucristo es única respuesta suya para salvación de nuestras vidas. Señor, por eso en tus manos están tus siervos. Señor, llénales y úsales, Señor, poderosamente. Señor, y guárdales del mal. Y aquellos que están siendo perseguidos, Señor, tu mano poderosa sea sobre ellos para renovar su fuerza y guardarles de todo mal. Y aquellos que están en las cárceles, tu mano misericordiosa esté allí para consolarles, para fortalecerles, para darles conforme a lo que ellos necesitan. Oramos por fortaleza, oramos por liberación,
Oramos por sanidad, oramos por provisión y que nuevas puertas sigan siendo abiertas para la predicación del Evangelio. Amén. Que no teman, que no desmayen, que no retrocedan, sino que fortalecidos en ti puedan avanzar. Amén. Es lo que te pedimos, Señor, por los evangelistas, misioneros, casados, solteros, todos aquellos siervos que están en el campo misionero. Y continúa obrando en la iglesia para que la iglesia no se olvide de ellos. Amén. Y no descuide nuestra responsabilidad misionera. En tus manos nos encomendamos, dándote gracias por escucharnos y por tu respuesta que nos darás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar una alabanza para cerrar este tiempo que dice: el Señor está cerca. Está cerca en su segunda venida, pero queda una cosecha. Ven conmigo, ven hermano a cosechar. Cantemos esta alabanza al Señor. El Señor está cerca. El Señor está cerca, pero queda una cosecha. Ven conmigo, ven hermano a cosechar. Mucho grano hay maduro, grano que se perderá. Si no vamos pronto, hermano, a cosechar. Ven, usemos nuestras vidas en lo que ha de aprovechar. La ganancia se verá en la eternidad. El Señor está cerca, pero queda una cosecha. Ven conmigo, ven hermano a cosechar. Ven conmigo, ven hermano a cosechar. Ven conmigo, ven hermano a cosechar. Amén. Amén. Gloria al Señor. Una hermosa invitación, ¿cierto?, que el Señor nos hace por medio de su palabra, ¿cierto? Amén. De poder ir y proclamar las buenas nuevas de Cristo Jesús, ¿cierto?, nuestro Salvador. Amén. Sigamos orando por los misioneros, ¿cierto?, por quienes están trabajando en la predicación de su palabra y también por nosotros, ¿cierto?, para cumplir con esta misión. Amén. Vamos a pasar al repaso del programa anterior. Estuvimos viendo Primera de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 15. Así que vamos a recordar un poquito. Correcto. Y vamos a recordar leyendo esa porción bíblica para la gloria y honra del Señor. Los versículos 13 al 15. El apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, a la iglesia primitiva le escribe lo siguiente: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Palabra del Señor. Amén. 3 cosas importantes a recordar en este programa. Primero, que todos aquellos que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, todos aquellos que han confesado con sinceridad a Jesucristo como Salvador de sus vidas, la Biblia dice que ya tienen vida eterna. Tienen vida nueva y tienen vida eterna. Ya tienen la salvación. No hay que andarla buscando, ya la tenemos. Amén. Es lo que nos dice la palabra del Señor aquí en el versículo número 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Amén. Qué linda es la palabra del Señor, qué bueno es Dios. Nos da certeza, nos da seguridad, Así que ya tenemos la vida eterna como un regalo de Él para nosotros. Nos ha perdonado, nos ha hecho nueva criatura y nos ha regalado la vida eterna. A no dudar, sino a confiar en Dios, en esta su palabra que sale de su boca. Por lo tanto, no hay mentira, no hay engaño. La segunda cosa importante a recordar acá
está en el versículo número 14. Dice el apóstol Juan escribiendo a la iglesia, y esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hay una segunda seguridad importante. Dios oye a sus hijos. Dios escucha la oración de su pueblo. Y Dios escucha y responde toda petición que va de acuerdo a su voluntad. Es decir, de acuerdo a su palabra. Es decir, de acuerdo a sus planes para nuestra vida. De acuerdo a sus propósitos. De acuerdo a la misión que Él nos ha dado. Si pedimos cualquier cosa relacionada con eso, tengamos la seguridad, amados hermanos, que Dios nos escucha y que Dios nos responde. Así que seguridad. Somos hijos de Dios, Dios nos escucha y Él nos responde. Y la tercera y última cosa importante a resaltar tiene que ver con la actitud correcta que se espera de cada uno de los hijos de Dios, de aquellos que ya tienen la salvación, de aquellos que saben que Dios les escucha. ¿Cuál es la actitud que Dios espera que mantengamos, que vivamos en el día a día? Está ahí en el versículo número 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Gloria al Señor. El apóstol Juan dice, si sabemos que Él nos oye, si sabemos que Él nos responde, cualquier cosa que le pidamos conforme a su voluntad, debemos considerar como ya las peticiones que hayamos presentado al Señor. Tenemos que considerar su respuesta ya la tengo. Le he pedido a Dios tal cosa y gracias por la fe, ya doy gracias. Y por la fe alabo al Señor y considero como que ya tengo lo que he pedido. Porque confío plenamente en mi Padre, confío plenamente en Dios. Esa es la actitud, estimados hermanos, a tener seguridad. No andamos buscando la vida eterna porque ya la hemos recibido. Oramos con certeza, con seguridad de que Dios nos escucha y Él nos responde. Y actuamos con esta actitud, ¿cierto? Como si ya tenemos las peticiones que hayamos presentado al Señor. Consideramos por hecho de que Dios me dará lo que yo le he pedido, porque lo he pedido conforme a su voluntad. Así que a descansar, a confiar en Dios, a caminar con seguridad, porque Él está con nosotros y así lo asegura su palabra. Amén. Es parte del repaso. Amén, así es. Muy bien, hoy día vamos a continuar, ¿cierto?, con los próximos versículos, ya los últimos de este capítulo de Primera de Juan. Pero antes de pasar a esas preguntas, ¿cierto?, vamos a entonar una alabanza que tiene relación con lo que recientemente hemos recordado, ¿cierto?, de la oración. El poder del cristiano, dice esta alabanza, está en la oración. El poder del cristiano está en Jesús. Amén. Con Jesucristo lo vencemos todo. Amén. Así que entonemos esta alabanza porque yo sé que todos la conocen, ¿cierto? Y si no, nos siguen. Ahí cantamos todos juntos. Amén. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo
Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Amén. Amén, así es. No podrán, ¿cierto?, las fuerzas del mal porque Cristo está con nosotros. Amén. Bueno, a continuación vamos a pasar entonces al tiempo de preguntas y de respuestas. Vamos a leer el pasaje que nos corresponde en el día de hoy. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 al 21. Son los últimos versículos entonces de este capítulo, así que les invito a que puedan acompañarme en la lectura. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. 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 Muy bien, ese es el pasaje entonces donde van a estar, ¿cierto?, basadas nuestras preguntas en el día de hoy. Tenemos 7 preguntas, así que vamos a comenzar con la primera. Dice, según el versículo 16, ¿qué significa o qué quiere decir la frase cometer pecado que no sea de muerte? Cometer pecado que no sea de muerte. Tal como la Biblia lo dice, pecados que no conducen a la muerte. En ningún caso se refiere a la muerte espiritual o condenación eterna, sino que aquí muerte tiene que ver con muerte física. ¿Y por qué lo digo? Porque el contexto nos dice claramente que el apóstol Juan está escribiendo no a falsos creyentes, sino a hijos verdaderos, a hijos de Dios, a hermanos en la fe. Y por lo tanto no puede un cristiano, ¿cierto?, por causa del pecado, morir o recibir condenación, porque ya tiene vida eterna, tal como, ¿cierto?, lo veíamos en los pasajes anteriores. Así que aquí se habla de muerte, muerte física y no espiritual. Y muerte, ¿cierto?, física. Entonces, la palabra es clara, se refiere a pecados que no necesariamente conducen a la muerte física, pero que sí traen consigo castigo, porque todo pecado, ¿cierto?, desagrada a Dios. Y cuando no hay confesión, cuando no hay arrepentimiento, los pecados sí o sí traen consecuencias. Y en algunos casos, consecuencias de enfermedades, de castigos temporales o la misma muerte. Pero en este caso se habla de pecados que no conducen a la muerte física, pero que sí traen consigo castigo. Amén, así es. Seguimos con la segunda pregunta. Siguiendo en este mismo versículo 16, en esos casos, ¿qué debemos hacer a favor de nuestro hermano? Recordemos lo que nos dice el versículo número 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, muerte física. ¿Qué dice acá? Pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Entonces acá se nos aconseja, se nos hace un llamado importante. Si alguno ve al hermano cometer pecado, que no sea de muerte, que no traiga consigo la muerte física, entonces el apóstol Juan dice, pedirá. Y Dios, que es rico en misericordia, no le conducirá a la muerte, sino que le dará vida. O evitará que ese creyente, ¿cierto?, con su loco caminar o loca carrera, llegue a la misma muerte. Entonces aquí se nos aconseja, si usted y yo vemos a alguien cometer pecado, oremos.
pidamos piedad y misericordia. Sin duda que el Espíritu Santo estará para tocar al hermano, para guiarle al arrepentimiento y a la confesión, para que se aparte de ese pecado y alcance misericordia. Es lo que Dios quiere que hagamos cuando veamos un hermano cometer pecado que no sea de muerte. Que oremos. Amén. Así es. Bien, pasamos a la pregunta número 3. Según los versículos 16 y 17, ¿qué significa o qué quiere decir pecado de muerte? ¿Y qué debemos hacer los creyentes en esos casos? Ya hablamos brevemente acerca de los pecados no de muerte, que no conducen a la muerte física, pero que sí traen consigo terribles consecuencias para aquel que comete el pecado, no se quiere arrepentir, ¿cierto? Y persevera, ¿cierto?, en esa conducta, en esa mala conducta, o persevera en ese pecado. Habrá juicio de Dios, pero no muerte física. Pero acá se habla de pecados, ¿cierto?, que son de muerte. Repetimos, no se refiere nunca a muerte espiritual, sino a muerte física. Pecados de muerte. Acá no se especifica cuáles son estos pecados de muerte que conducen a la muerte física de un creyente. No se dice acá cuáles son esos pecados que atraen el juicio y el castigo de Dios y que conduce a la muerte física. Pero el contexto nos ayuda. Si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, lo que nos enseña San Juan, capítulo 5, versículo 14, allí encontramos palabras de Jesús al hombre paralítico que fue sanado. Jesús le dice a ese hombre, le dice: vete y no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Es interesante. Al paralítico sanado, Jesús le dice: vete y no peques más, para que no te venga algo peor. Aquí Jesús relaciona la enfermedad con el pecado. No siempre es así, pero aquí está relacionado la enfermedad. Ese hombre estaba enfermo por alguna causa especial de pecado. Por eso dice: vete y no peques más, para que no te venga algo peor. Entonces, hay pecados que conducen a enfermedades, que atraen enfermedades, como resultado del juicio de Dios. 1 Corintios capítulo 11, versículos 29 y 30, encontramos las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y allí el apóstol Pablo dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Es interesante el análisis de esta porción bíblica. Dice que el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, el que toma las cosas livianamente, ligeramente, el que no hace las cosas con temor de Dios, en este caso, el que no participa de la Santa Cena dignamente, con conocimiento, con respeto, sabiendo lo que está haciendo, ¿cierto? El que lo hace livianamente, come juicio, ¿cierto? Y bebe juicio para sí. Y dice acá la palabra del Señor: por esta mala conducta, por este mal proceder de algunas personas, dice que algunos están enfermos, algunos están debilitados y otros ya han muerto, como resultado del juicio de Dios sobre sus vidas, por no vivir con temor, por no tomar las cosas con seriedad, ¿cierto? Por hacer las cosas livianamente, por pecar, por ofender a Dios. A veces atraemos sobre nuestras vidas enfermedades, debilidades físicas y en algunos casos más extremos, la muerte. Algunos mueren como resultado del juicio de Dios sobre sus vidas. Sabemos que Dios quiere lo mejor para todo creyente, pero Él no puede pasar por alto cuando un cristiano peca y no quiere arrepentirse, no quiere confesar su pecado, persiste en pecar. Ese hermano, de una u otra manera, sufrirá las consecuencias aquí en la tierra, aunque eso no significa condenación, muerte espiritual, pero significa disciplina de Dios en la tierra, y a veces Dios permite que vengan enfermedades, debilidades humanas y aún la misma muerte. Dios prefiere llevárselos a que ellos continúen acá pecando o viviendo desordenadamente. ¿Y qué se dice acá? ¿Qué debemos hacer en relación con estas personas? Versículo 16, en la parte final dice: hay pecado de muerte por el cual
yo no digo que se pida. Entonces, por un lado, la palabra del Señor nos lleva, si tú ves a tu hermano pecar, pero pecado no de muerte, ora por él. Pero si lo ves cometiendo pecado de muerte, yo no digo que se pida. Tampoco se está diciendo, no pidan. Pero no está un llamado claro o específico, ¿cierto? Entonces acá la palabra del Señor deja en nuestras manos, ¿qué vamos a hacer? Sin duda alguna que vamos a orar por él. Vamos a pedir piedad y misericordia. Pero el juicio de Dios ya está sobre esa persona y sí o sí va a partir del escenario de esta vida. Es lo que nos enseña la palabra del Señor en cuanto a pecado, no de muerte y pecado de muerte. Amén, amén. Muy bien, pasamos inmediatamente a la pregunta número 4. Según el versículo 18, ¿cuál es una de las características distintivas de los hijos de Dios? La característica distintiva de los hijos de Dios, tal como lo dice la palabra acá, es que no practica el pecado. Si bien todos los hijos de Dios pecan en algún momento, lo hacen por accidente, pero no guardan los pecados, pero no practican los pecados pública o de manera oculta, sino que habiendo pecado, son redargüidos, obedecen al Espíritu Santo, piden perdón, o confiesan sus pecados, piden perdón y se apartan de cada uno de ellos. Esa es la característica de un verdadero hijo de Dios. No practica el pecado. Así lo enseña la palabra del Señor. Pasamos a la pregunta número 5. Según el versículo 19, ¿qué significa que el mundo entero está bajo el maligno? Primero definir lo que significa mundo. Mundo en este caso tiene que ver con sistema pecaminoso reinante. Se refiere a personas que viven sin Dios, sin considerar a Dios. No son cristianos, ¿cierto? Son personas incrédulas. Mundo, ¿cierto? Sistema pecaminoso reinante. Personas que no consideran a Dios, que viven lejos de Dios. Dice que el mundo entero, este tipo de personas, está bajo el maligno. Es decir, está bajo la influencia y gobierno de Satanás. Esa es la realidad. Esa es la verdad bíblica, ¿cierto? Así lo enseña el versículo número 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y ahí está, ¿cierto?, también confirmada la palabra del Señor en el libro de Efesios. En el capítulo número 2, en los primeros versículos de Efesios, dice de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los no creyentes, los que viven lejos de Dios, están bajo la influencia y el gobierno de Satanás. Así lo enseña la palabra del Señor. Así es. Muy bien, pasamos a la pregunta número 6. Según el versículo 20, ¿qué significa la frase "y estamos en el verdadero"? Amén. ¿Qué significa esta frase? Que estamos en el verdadero. Significa que no solo conocemos a Jesús, el verdadero Mesías, el verdadero Salvador, el único camino al cielo, sino que al mismo tiempo estamos en Jesús. Amén. Estamos en el verdadero. Estamos en el camino que conduce a la vida eterna. Estamos. Amén. Y esa es una tremenda bendición, amados hermanos. Yo no sé cuántos de los presentes pueden decir: yo estoy en el verdadero. Cristo vive en mí. Y si ahora vivo, ¿cierto?, como persona de este mundo temporal, vivo en la fe del Hijo de Dios. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Amén. Esa es la seguridad y la certeza que tenemos. Estamos adorando al único Dios verdadero y estamos en la fe del verdadero Hijo de Dios. Eso significa que no solo creemos, sino que estamos en Él, que Cristo es nuestro Señor, que Cristo es nuestro Salvador y que cada día vivimos en dependencia de Él. Amén. Así es, gloria al Señor por ello. Amén. Amén. Y pasamos a la última pregunta, la número 7. ¿Cuál es el último llamado de Dios a los creyentes del primer siglo y por qué? El llamado de Dios es: cuídense de los ídolos. No entendemos mucho por qué, después que viene hablando del tema de pecado de muerte, pecado no de muerte. Y cierto, se nos viene clarificando que los hijos de Dios no practican el pecado. Termina este capítulo haciéndonos este llamado
a cuidarnos de los ídolos. ¿Por qué será? Porque los ídolos siempre han constituido un peligro para los creyentes, sobre todo para los creyentes nuevos, los que vienen recién saliendo de una vida pagana, los que vienen recién de las tinieblas, ¿cierto?, que han sido trasladados a la luz admirable, los que ahora están en Cristo. Muchos de ellos antes adoraban a ídolos, eran idólatras, practicaban las costumbres paganas. Y los ídolos son uno de los grandes pecados de la humanidad. Por eso, ¿cierto?, ahí en la Biblia están los grandes mandamientos, que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas, y solo a Él hay que adorar, y que no debemos inclinarnos ante ninguna imagen. Y el hombre siempre está inclinado a eso, a adorar ídolos, crea sus propios ídolos, ¿cierto? Y acá dice, cuídense, cuídense. ¿Y por qué dirá? Porque en aquel entonces era peligroso el tema de la idolatría y lo sigue siendo. En aquel tiempo, en aquella cultura, ¿cierto?, las ciudades, los países tenían muchos ídolos, estatuas, imágenes que las adoraban como si fuesen dioses. Nosotros sabemos que ídolo es todo lo que ocupa el lugar de Dios. Puede ser una imagen, ¿cierto? Puede ser, ¿cierto?, una estatua, pero que ocupa el lugar de Dios. Hay que solo amar a Dios y hay que solo adorarle a Él. Amén. Y es importante este llamado. Cuidémonos de que nada ocupe el lugar que a Dios le corresponde. ¿Cuál es el lugar que a Dios le corresponde? El primero en nuestras vidas. A Él debemos amar por sobre todas las cosas. A Él debemos servir por sobre todas las cosas. Su voluntad debemos hacer por sobre todas las cosas. Me pregunto, ¿es esa su actitud? ¿Es esa mi actitud? ¿Nos estamos cuidando de los ídolos que pueden ser materiales o imaginarios? Porque también tiene que ver con mentiras que quedan anidadas en nuestra mente, como la mentira de los gnósticos, de que Jesús, ¿cierto?, no era el verdadero Mesías, o dudaban, ¿cierto?, de la encarnación de Jesús. Entonces, esas son mentiras, de las cuales también debemos cuidarnos, que esas mentiras no aniden en nuestra mente. Así que Amén. cuidarnos de los ídolos es una responsabilidad también presente. Que Dios nos bendiga. Amén. Muy bien, ese ha sido el tiempo entonces de preguntas y de respuestas. Ya hemos terminado con el capítulo 5 y vamos a proseguir, ¿cierto?, más adelante con los otros libros de Juan, segunda y Amén. tercera de Juan, hasta donde el Señor nos permita, ¿cierto? Amén. Vamos a terminar alabando al Señor, ¿cierto? En la última parte dijimos de que el único digno de ser adorado es Dios. No Amén. debemos de tener ídolos. Por eso vamos a cantar que la única razón de mi adoración es Jesucristo. Es Amén. Jesús. Así es. Entonémoslo todos juntos. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo
Así es, estimados hermanos, no hay nadie como Jesús. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Amén. De esta manera estamos llegando ya al final de nuestro programa de hoy. Pero antes de despedirnos, les recordamos de las actividades que tenemos para los días siguientes. Invitarles para mañana, es día de ayuno y oración distrital. Ustedes escogen el momento en que va a orar por nuestro distrito, por la Iglesia Nacional, por lo que estamos clamando también por nuestra región de la Araucanía, etc. El día jueves, atención, el jueves 2 de septiembre corresponde este jueves el culto unido de oración, que será transmitido por Zoom y por Facebook. Y tenemos un invitado especial, un siervo de Dios que estará orando por la iglesia, que estará exhortándonos a través de la palabra y estará orando por sanidades. Un siervo de Dios que Dios ha usado para sanidad de muchas personas enfermas. Así que Él estará con nosotros este jueves en el culto unido de oración al cual usted está invitado. Usted puede hacer partícipe de esta invitación a sus amistades, familiares, personas cercanas. No importa que no sean cristianos, pero son personas necesitadas, necesitan de Jesús y queremos orar por ellos. Así que todos invitados al culto especial de este jueves. Recordar que el sábado corresponde la escuela bíblica de niños a contar de las 3:30 de la tarde. Y necesitamos de vuestra oración y apoyo. El día sábado también tienen su culto los jóvenes a las 19:30 horas. Y el domingo, todos invitados a nuestro culto presencial que comienza a las 12 horas. También es importante decir que este domingo, que es el primer domingo del mes de septiembre, también es una jornada de oración de la iglesia. Tenemos que orar y ayunar como iglesia porque necesitamos mucho de Dios. Así que todos invitados para este domingo a la jornada de ayuno y oración. Y también al culto presencial a las 12 horas. Son, ¿cierto?, los trabajos y actividades que tenemos por delante. Que el Señor les bendiga. Y ahora demos gracias al Señor por este programa y nos despedimos. Señor, te damos muchas gracias porque nos ha permitido participar de este programa de acompañamiento pastoral. Gracias, Dios, por todos los momentos que vivimos junto a nuestros hermanos, hermanas, amigos y familiares. Sobre todo, gracias por tu palabra que alumbra nuestros corazones, que nos hace ver realidades de las cuales debemos cuidarnos, de cometer pecados de muerte, cuidarnos de los ídolos. En tus manos estamos, Señor. Tu palabra dice que el que está firme, mire que no caiga. Por eso, Señor, glorifícate en cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Queremos estar firmes en Cristo Jesús. Queremos crecer espiritualmente. Queremos vivir de acuerdo a tu palabra. Y no guardar pecados. No atraer sobre nuestras vidas enfermedades o debilidades, Señor, o problemas económicos, o menos la muerte, Señor. En tu mano está nuestro presente y futuro. Gracias, Señor. Glorifícate en nuestros hermanos conforme son sus necesidades. Sigue obrando, Señor. Y que si hay pecados ocultos, tú sácalos a la luz. Y quebranta y rompe cadenas y ataduras. Santifica a tu pueblo. En tu mano estamos, Señor. Ahora, Padre, en tu mano también encomendamos el descanso de esta noche, que sea reparador, sobre todo para los enfermos y para los demás necesitados. Que sea una buena noche, Señor, de descanso, y que tu gloria y tu poder se manifiesten durante la noche. Amén. Tu bendición declaramos sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Será hasta el próximo martes, si Dios así lo permite. Buenas noches. Que el Señor les bendiga. Chao. Siempre nuestro todo, en todo Él es, salva, santifica.